¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Vigo a Debate. Por cierto, mi primera semana en esta temporada, la semana pasada, bueno, estaba enfermo, Miguel Martín me sustituyó, manteniendo desde luego el nivel habitual de Miguel y de este programa, pero ya comenzamos esta nueva temporada con muchos temas encima de la mesa, temas que preocupan por una parte al público en general, pero por otra parte también a determinados colectivos. Y hoy queremos hablar sobre el colectivo empresarial, que está muy preocupado sobre una situación que en realidad parece, yo no sé, si hablo de miedo, si hablo de inseguridad, si hablo casi de una situación de parálisis, uno pensaría que podemos estar hablando de una película de miedo, de terror, y seguramente para muchos lo está siendo. Estamos hablando sobre el Brexit y las consecuencias que una decisión que se toma pues al otro lado del Canal de la Mancha, como es en este caso en el Reino Unido, nos puede afectar tanto y puede ya no afectarnos a futuro, lo que ocurra después, una vez que se produzca el Brexit, si es un Brexit duro, si es un Brexit blando, las consecuencias ya se empiezan a notar. Y queremos analizarlo en esta mesa de debate con algunos de los principales representantes, por un lado, de los sectores más afectados, probablemente el que lleva más tiempo atento a esta realidad. No sabemos si el más afectado probablemente es el sector pesquero. Nos acompaña el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, Javier Touza. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo no sé si sois los más afectados, pero desde luego sois los que lleváis más tiempo poniendo sobre aviso las consecuencias posibles de este Brexit, sea duro, sea blando, sea pactado, sea amistoso o sea como los partes de accidente, enemistoso. Tenemos en la retina la negociación de adhesión de España a la Unión Europea y el último capítulo de negociación y que se utilizó como moneda de cambio fuera pesca. Evidentemente, los precedentes que tenemos en estas negociaciones son muy negativos y en nuestro caso concreto, debido a la especificidad que tiene el puerto de Vigo, el puerto pesquero, donde tenemos flota de bandera española faenando en aguas británicas propiamente o en aguas Malvinas, así como barcos de capital gallego, tripulaciones gallegas que descargan en nuestro puerto con bandera inglesa, francesa, irlandesa o malvina, consideramos que las repercusiones desde el punto de vista social, económico, de inversiones jurídicas, empresariales, etcétera, pueden ser muy importantes si no conseguimos que impere la cordura a la hora de llevar a cabo la negociación de la salida del Brexit, la salida del Reino Unido, que solicitamos que se haga de una manera ordenada, que haya unos periodos transitorios y sobre todo entendemos que ahora mismo los negociadores en donde tendrían que estar muy centrados es en el post-Brexit, en el día después. ¿Cómo van a ser esas relaciones que queremos que sean de buena vecindad con nuestros amigos, socios, vecinos británicos, y queremos que esto se mantenga de manera fluida? Simplemente un dato. El primer destino de inversiones españolas es Reino Unido. Aquí estamos hablando de un posible impacto desde un punto de vista social en miles de personas en Galicia que podrían verse afectados. Y todos los gallegos que además están en el Reino Unido y en Londres concretamente. Correcto. Y además de manera transversal, porque si afecta a la pesca, afecta a las lonjas, afecta a los frigoríficos, plantas de elaboración, construcción naval, empresas auxiliares, etcétera, etcétera. Es todo un conglomerado enorme. Carlos Mantilla, decano del Colegio de Economistas, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Es así, como dice Javier Touza, puede tener consecuencias socioeconómicas todavía por descubrir, pero graves y que nos afecten a todos los niveles. Sin duda, vamos a ver, hay una cosa que está clara, que no podemos olvidar que Gran Bretaña es uno de los países más importantes de la Unión Europea, ¿no? Y aparte curiosamente, ha sido uno de los pioneros en la Unión Europea, ¿no? Winston Churchill fue precisamente uno también de los artífices de esta Unión Europea. Hay que alejarse un poco en el tiempo para acordarse de la EFTA, ¿no? Que fue una creación de los ingleses, prácticamente, o sea, los ingleses prácticamente eran los pioneros,
Y también hay que recordar que Gran Bretaña en la propia Unión Europea ha sido uno de los artífices desde el punto de vista económico, es decir, que tanto Alemania como la Unión Europea, como los ingleses, eran los que más aportaban, ¿no? En Inglaterra sí, hay un dicho que dice más o menos "we can money back", o sea que el dinero que hemos dado queremos que se nos devuelva de otra manera. Por tanto, hay un tema que no hay duda ninguna de que nos va a afectar a todos, pero tanto a ellos como al resto de los europeos, lo cual es una contradicción, ¿no? Y una contradicción que viene derivada de, como lo llamaban, un incompetente político como ha sido el señor Cameron, ¿no? O sea, porque hay que recordar también allá, hace ya muchos años, que hubo un primer referéndum en Inglaterra, o sea, para intentar retirarse de la Unión Europea, y el no superó el 67%, algo por el estilo, ¿no? Entonces Cameron tenía sus problemas. Fue en los 70 eso. Sí, fue en los 70, sí. Cameron tenía sus problemas de imagen, y entonces él quiso hacer un tour de force para intentar mejorar un poco su imagen, y no se le ocurre otra cosa que mandar a las urnas a los ingleses, ¿no? Y yo siempre he dicho una frase, mis años de política me ha enseñado un poco, ¿no? Que las urnas las carga el diablo. Eso siempre ha sido así. Entonces nunca puedes tener la seguridad absoluta de lo que te puede ocurrir en unas elecciones. Y claro está, nosotros importamos de Gran Bretaña más o menos el 4% de nuestras importaciones y exportamos aproximadamente el 12% de nuestras exportaciones, que son alrededor de 20.000 millones de euros al año. ¿Qué supone eso? Pues que nuestras importaciones se van a encarecer con los aranceles y nuestras exportaciones se van a encarecer, o sea, se van a perjudicar porque van a ser más caras para poder exportar. Vamos a perder competitividad. Vamos a perder competitividad, está claro. Está claro que también a los otros países les va a pasar lo mismo. Entonces yo estoy diciendo de que es inconcebible que en unas elecciones de este calibre y esta importancia, porque claro, tú puedes tener un referéndum, pues bueno, para andar por casa y consultivo, ¿no? Pero un referéndum de este calibre, que además un referéndum que no solamente era consultivo, sino que era obligatorio sus decisiones, pues lógicamente no te puedes meter en un referéndum dejándole el margen todo a los que decían que no. Es decir, que los ingleses no saben en estos momentos, todavía yo creo que no saben en estos momentos, cuáles son los prejuicios que van a tener también con la salida de la Unión Europea. Porque está claro que estar en una Unión Europea que tiene sus ventajas de cara al resto del mundo, porque formas parte de una agrupación tremenda, pues claro, la dejan de perder. Entonces, está claro que nosotros en toda Europa y en general en el mundo entero hay un problema gordísimo y que nos está generando casi todas las problemáticas que estamos teniendo, que es la inmigración. La inmigración fue uno de los revulsivos que ha dado lugar a que el Brexit saliese en contra de lo que Cameron esperaba, ¿no? Entonces, claro, todas estas situaciones han dado lugar a que estemos en un impasse que no sabemos cómo salir. Ni ellos mismos saben cómo salir, como no se ha saben cómo demostrado salir. en las contradictorias decisiones del propio Parlamento británico. Y es decir, es que puede haber un Brexit duro o un Brexit blando, pero es que tampoco sabemos cuál va a ser la diferencia entre el Brexit duro y el Brexit blando. Es decir, que sabemos que hay muchas posibilidades de que Inglaterra llegue a un acuerdo con Europa para, aún saliendo de Europa, se mantengan una serie de situaciones tipo Suiza, por ejemplo, ¿no? O tipo Argelia, o sea, hay una serie, o tipo Groenlandia, o sea, hay una serie de naciones que tienen unos acuerdos con la Unión Europea que no es que están dentro, pero tampoco están fuera. Así que los reglamentos de la Unión Europea los pueden asumir si quieren, o sea, que no tienen la obligatoriedad como tenemos en este momento en España, que cuando te dicen el IVA o no sé qué, no sé cuánto, hay que acatarlo sí o sí. Pero entonces, mira, eso es como una de las grandes falacias que se contaron cuando se hizo la campaña para ese referéndum sobre si el Reino Unido seguiría formando parte o no del mercado europeo. Inicialmente se decía que sí, que iba a permanecer dentro del mercado europeo, sin embargo luego Theresa May fue uno de los puntos que rechazó, precisamente porque todos ellos también tendrían que asumir la libertad de circulación de personas y de bienes. Es el problema fundamental, la libertad de personas.
la política social y libertad de personas, ¿no? O sea que, claro, o sea, están llegando a Inglaterra, como llegan a muchas partes de Europa, están llegando muchos emigrantes o muchas personas que no son nacionales, buscando pues subsidios, buscando... Yo en mis tiempos había hecho una pregunta al gobierno español de cuántas operaciones se habían realizado en España a no españoles gratis, ¿no? Entonces, bueno, pues no me pudieron contestar porque como la sanidad está transferida a las comunidades autónomas... No lo sabían, Carlos, no lo sabían. Bueno, no lo sabía, pero claro, No lo el dinero que se va y lo que le pasaba... Carlos, déjame que vamos a presentar al resto de las personas que están en esta mesa porque nos acompaña también el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros. Bienvenido de nuevo a esta mesa de tu casa. Encantado de estar aquí. Oye, ¿cómo se presenta todo esto no solamente para el sector pesquero, para la circulación de personas, sino para el grueso de los empresarios? El gobierno ya había instado a la COE a la preparación de un escenario duro, a tomar una serie de medidas preventivas. ¿Se ha hecho ese trabajo? Vamos a ver, hay dos o tres cosas a las que me sumo tanto a Javier, lo he comentado con Javier, como a Carlos, ¿no? Primer mensaje, ojo con los populismos. Primer mensaje que tenemos que, por sacar alguna lectura positiva de lo que está ocurriendo en Europa con el Brexit, ojo con los populismos porque efectivamente los carga el diablo. Porque lo que ha conducido ese populismo del señor Cameron es casi a que haya llegado alguien que hace bueno Cameron, que se llama Boris Johnson, que ha polarizado totalmente a la sociedad, una sociedad que está absolutamente dividida en la propia sociedad británica. Con lo cual, tremendamente peligroso, y con esto introduzco el grado de duda y de incertidumbre que traslada todo lo que está pasando a un empresario. El empresario que tiene 20 trabajadores, que tiene intereses en el Reino Unido, que se le está diciendo desde hace 3 años que ojo con lo que está pasando, vete preparándote, pero que se abre la incertidumbre de que primero iba a ser en el año 18, luego iba a ser en marzo, ahora iba a ser el 31 de octubre y ahora de lo que se está hablando, incluso con convocatorias denegadas de elecciones, de que va a ser enero. Bueno, pues digamos que cuando a uno le amenazan tanto con que viene el lobo, corremos el riesgo de rebajar ese nivel de tensión y de preparación, puesto que el empresario que tiene esos 20 trabajadores tiene otras cosas también en que pensar y que no son pocas con la propia legislación que tenemos en Europa y en España. En relación a que los sectores, sin duda pesca es uno de los y por lo que nos afecta a la economía gallega, sin duda de los más afectados, pero yo creo que son todos. Lo estamos viendo con automóvil, lo estamos viendo con textil, lo estamos viendo inversamente con turismo, por la caída de los turistas británicos en España y en el Reino Unido y en Galicia. Lo estamos viendo también en las empresas de servicios que prestan allí, por ejemplo, que gestionen autopistas, que gestionen aeropuertos. Es decir, estamos hablando de que todo el conjunto de los sectores que tienen una presencia muy fuerte en Pontevedra van a ser afectados por esto. Y con una derivada muy importante, y lo comentaba Carlos, las personas. El grave problema es que detrás de unas inversiones de un empresario en el Reino Unido hay una inversión en capital humano, en personas desplazadas allí, en formación allí, que constituyen sus hogares, su familia, su vida profesional, y que de pronto el empresario, ante un plan de contingencia, que le digan el 31 de octubre sí o sí, esto se acaba, ¿qué medida toma con respecto a ese personal? ¿Qué medidas de contingencia se pueden aplicar a las personas? Por lo tanto, el escenario es tremendamente complicado. Es un escenario en donde un empresario que está en el día a día de su empresa no sabe cómo abordarlo, porque yo creo que ni los gobiernos saben cómo abordarlo. Estoy hablando de todos los gobiernos. Sí. No saben cómo abordarlo. La propia Unión Europea. La propia Unión Europea, que incluso está abriendo la vía, que bueno, a ver si somos capaces de poder llegar a un acuerdo. Claro que deseamos un acuerdo, pero no parece serio, ¿no? Desde el punto de vista de un empresario que se coloca en su empresa, tiene sus problemas del día a día y que dice, bueno, los políticos resolverán esto, ¿no? Jorge, déjame que invite a participar de este debate a Sergio Prieto, que es el director en Galicia del ICEX, el Instituto de Comercio Exterior. Sergio, vosotros que tenéis los datos, analizáis bueno, pues los distintos presets en cada momento y la situación.
¿Cómo ha variado la situación, los datos de comercio exterior y sobre todo de la balanza de importación-exportación en Galicia desde esos 3 años desde que se anunció el referéndum y posteriormente el Brexit? Ha variado muchísimo. Es decir, hasta el año pasado, hasta el 2018, lo que sí que notábamos era un crecimiento de las exportaciones al Reino Unido. De hecho, Reino Unido es nuestro cuarto cliente hoy en día. El año pasado cerramos con 1.600 millones de facturación y más de 500 empresas que estaban teniendo operaciones comerciales en exportación, estamos hablando. En importación son más empresas, aunque es menos valor, pero son más empresas. Sin embargo, lo que sí que hemos notado es que estos primeros 6 meses del año, el año pasado, por ejemplo, cerramos el año con un incremento aproximadamente del 12% interanual respecto al 2017, en exportaciones al Reino Unido desde Galicia. Solo en los primeros 6 meses de este año se ha disminuido un 12% respecto al primer semestre del 2018. Es decir, sí que se está notando esta incertidumbre. Y eso que durante estos primeros 6 meses del año, el mes de febrero, se produjo un incremento de exportaciones derivado al incremento de stock que querían coger los proveedores británicos en prevención de una posible salida en marzo del Reino Unido. Se produjo un pico en el crecimiento de las exportaciones, que era más que nada por almacenamiento de productos para evitar desabastecimientos. El escenario de la permanencia ya se descarta absolutamente. Lo que se debate ahora es si hay un Brexit duro o un Brexit blando. Hablabas antes, Jorge, de la división que existe en el Reino Unido. Existe una división y luego varias subdivisiones. La división es la de los que están por el sí y los que están por el no. Dentro de los que están por el sí, que son los que han ganado y los que ahora mismo tienen pues el marrón, diciéndolo ya claramente, de gestionar todo este lío que han montado, dentro de esa propia rama hay divisiones y hay muchísimas divisiones. Bueno, lo acabamos de ver con la dimisión del hermano del propio Boris Johnson, que eran uña y carne y bueno, pues ahora mismo se producen fracturas que también se producen en el seno de las familias en el Reino Unido. No queramos decir ya de las personas, los españoles o los gallegos que están allí. Y acaba de decir Sergio una palabra que yo creo que no sé, pero llevamos ya 3 años hablando sobre este asunto y lo que hablamos previamente, pero dijo una palabra que yo creo que es la que más he escuchado: incertidumbre. Sí. Incertidumbre. Yo creo que es lo peor que existe ahora mismo, la peor realidad a la que tenemos que hacer frente, el no saber a qué atenernos, porque claro, tú te puedes preparar para algo siempre y cuando sepas lo que viene. Cuando no sabes lo que viene... Yo creo que cuando si echamos la vista atrás... Tú hablabas antes del lobo. Si sé que es el lobo, claro, vale, me preparo para el lobo. Pero si resulta que no viene el lobo y viene otra cosa, un dragón, claro, es que, un dinosaurio, no sé. Desde hace prácticamente un año, estamos ahora en septiembre, desde octubre del año pasado, que empezamos un poco ya, pues cuando se firmó el acuerdo en noviembre, que se firmó el acuerdo de retirada, si echamos la vista atrás en este año, yo creo que ha ido de mal en peor. Es decir, estábamos en una situación mala en noviembre, cuando se firmó el acuerdo de salida, pero bueno, había un acuerdo de salida, un periodo transitorio de 1 año y medio, etcétera, y todo se ha ido, digamos que, desde el punto de vista de empeorando la situación. Al principio hablábamos, es imposible que haya un Brexit duro, esto no se puede consentir, en el mes de noviembre decíamos, bueno, un acuerdo, etcétera, sí, vamos a hacer el periodo transitorio. Cuando se planteó el propio Brexit, se planteaba con un acuerdo con la Unión Europea. Ese era el plan inicial. Y yo creo que este año ha sido de completa incertidumbre y cada vez con peores noticias. De hecho, estamos ya barajando y hablando seriamente con datos concretos de una posible salida de un Brexit duro el 31 de octubre. Y eso que era un tabú en noviembre del año pasado, ahora la gente lo habla. Yo creo que no llegaremos a eso, pero ya está encima de la mesa, está encima de la mesa esa posible salida el 31 de octubre. O sea, yo creo que nos hemos concienciado de que puede ser realidad. Y ya nadie habla de que Reino Unido se va a quedar. Ya estamos todos hablando de que se van a ir. Ya está descartada, ya hemos sido conscientes de que se van a ir, sí o sí, de una manera o de otra. Y yo creo que, un poco reforzando lo que decía Jorge, lo peor para los negocios es la incertidumbre. La peor que puede tener una empresa para los negocios es la incertidumbre. Entre la incertidumbre es que no hay actividad económica. Es que claro, cuando se está hablando de un impacto de 1,5 millones de personas, o sea, de trabajadores tanto de Reino Unido, en donde Reino Unido obviamente va a llevar la mayor parte del impacto,
y no les importa, o no lo valoran, o las autoridades... Yo pues, creo que es que ya se ven en un claro, punto en el que ¿qué nivel no hay de retorno. tensión o de polarización tiene que haber en esa sociedad cuando ahora que te están llegando datos de cuál es el impacto, de cuál ha sido la devaluación de la libra, cuáles van a ser los problemas que vayas a tener en tus servicios sociales, en tu sanidad y demás? No importa. Porque sí es verdad que cuando se hace un sondeo de si hubiera un nuevo referéndum, ¿qué saldría? Que no. Es que sí. Sí. Bueno, pues entonces que no les importa, o parece que no les importa. Es que a mí, pues, un compañero mío, pues, hablando y tal, dije, pero si estamos de acuerdo que la gran parte de los ingleses, o sea, gran parte, y las instituciones, no sé qué, no sé cuánto, ahora quieren cambiar su criterio o por el estilo, pero lo que me dijo es, pero los que han dicho que se iban tienen el mensaje muy fácil. ¿Qué queréis que os expliquemos? ¿No lo habéis entendido en la primera ocasión? O sea que el tema de la campaña, para la segunda campaña, para retirarse, lo tendría muy fácil, ¿no? Y claro, pues la situación es la que es. Hombre, yo creo que el Brexit duro no va a existir, ¿no? Porque Johnson lo está teniendo tremendamente crudo. A mí espero y deseo que al final pues, se llegue a una solución intermedia en el cual pues, Reino Unido pues, mantenga un poco la situación, porque Reino Unido también, dentro de su propio Reino Unido, también tiene sus problemas gordísimos, entre ellos con Irlanda, ¿no? O sea que Irlanda es la Unión Europea, entonces tendría que poner frontera real. Entonces, bueno, pues oye, meterse con frontera real con Irlanda es un tema que no es fácil de asumir. O sea que, por tanto, yo digo que yo espero, vamos a repetir, deseo por bien de todos, ¿sabes? Porque si estamos diciendo, si es malo para vosotros, si es malo para el resto, habrá que llegar a un entendimiento. Lo que pasa es que yo creo que también ahí tenemos que analizar un poco, ponernos en la Javier, situación perdona, Javier, perdona, no, ponernos un poco en la situación de lo que es la Comisión Europea también. Es decir, tú te planteas un escenario que has llegado a un acuerdo después de 2 años de negociación, 2 años y medio, del 2016 al 2018, prácticamente de negociación de un acuerdo de salida, negocias un acuerdo con ese país para que se vaya, que era un precedente único, porque nunca se había barajado la posibilidad de que alguien se fuera. Sí, ya hubo varios. Llegas a un acuerdo para que se vaya, firmas un acuerdo de retirada y te encuentras en que ese mismo país no acepta ese acuerdo de retirada, quiere otro, te está pidiendo prórrogas, te está pidiendo más tiempo, más tiempo, y ya te vas a meter casi a 4 años vista Esto es cambiar las desde que se reglas aprobó. durante el partido. Entonces, claro, también la posición de la Comisión Europea, también yo creo que tiene que ser fuerte en ese momento, porque la Comisión Europea, no nos engañemos, ahora mismo tiene unos problemas de nacionalismos importantes en otros países. Tremendo. Populismos. Claro, populismos. Y tiene que tener una posición fuerte. Yo creo que también la propia Comisión Europea ahora mismo está en una encrucijada de decir, ¿qué hago? ¿Fuerzo la salida del Reino Unido ya, que ya está bien, o le doy otro periodo más de gracia? Otro periodo más de gracia hasta enero, 3 meses más. ¿Para qué? Preséntame algo viable, preséntame algo sostenible. No me pidas 3 meses por pedir más, porque ya te di en junio otros 3 meses. Es decir, yo creo que también hay que evaluar mucho la posición de que son 27 países los que están de acuerdo en todo esto. Y está en juego una cosa muy importante que es el mercado interior. Yo quisiera introducir 3 o 4 factores que también creo que son muy importantes. Para nosotros la cuestión clave es la incertidumbre. Desde el punto de vista de los negocios, lo peor que puede pasar es que se produzca esta situación de inseguridad, de no tener clara una hoja de ruta. Al respecto, desde que accedió al poder Boris Johnson, se ha producido una caída de un 38% de las inversiones en Reino Unido, es decir, 1.200 millones de libras solo el mes de julio. En segundo lugar, los efectos, caída de la libra, un 20% en relación a cambio dólar, o, por ejemplo, las estimaciones de caída de PIB, sobre todo el sector servicios, construcción, manufacturas, etcétera, eso es irremediable. Siendo eso grave, para mí lo más grave, y se ha mencionado antes, es la división que se está produciendo entre la propia población, y diría muy centrado, porque lo vivo muy de cerca, entre la población joven y más adulta, en el sentido de los jóvenes diciendo nos estáis dejando sin futuro, pero la cuestión es que se están tensionando de tal forma las instituciones en Reino Unido.
que está generando un verdadero caos y una fractura que va a ser muy difícil, va a requerir mucho tiempo para que se recupere esta división actual en la sociedad británica, pero a su vez, y es lo que realmente más nos importa como europeos, es que a su vez está tensionando muchísimo también las instituciones europeas y nacionales. De hecho, estamos observando que sí, se puede producir una prórroga a 31 de enero, una tercera prórroga del acuerdo de retirada, correcto. Pero, por ejemplo, nuestro caso, arrimando, que diría el otro, el ascua a nuestra sardina. Sabéis que es decisivo a efectos de todo el sector pesquero europeo en diciembre de cada año la distribución de las posibilidades de pesca, los famosos tax y cuotas, correcto. Pero cara a la distribución en diciembre de este año de las posibilidades de pesca del 20, ¿qué hacemos? ¿Habrá que reservarle al Reino Unido o no? ¿Habrá que tener en cuenta las aguas del Reino Unido y sus recursos o no? Además, unido a la prohibición de descartes, que llevamos un año de implementación, y unido al rendimiento máximo sostenible, que es el primer año de puesta en vigor. Por tanto, aún ayer, el ministro de Agricultura y Pesca decía, desde luego, las negociaciones de diciembre van a ser complicadísimas. ¿Por qué? Porque no tenemos clara una hoja de ruta y, sobre todo, no tenemos interlocutor. Yo creo que esto es el principal problema, como bien decía Sergio, a efecto de los negociadores comunitarios. ¿Y con quién negocias? Y ese con el que negocias, realmente, ¿quién tiene detrás? Si estamos viendo que acaba de expulsar a 21 miembros de Tories del Parlamento británico, Boris Johnson, por voto discrepante, no hay un verdadero partido que capitanee decisiones en nombre del Reino Unido. Para señor Barnier y compañía, es muy difícil nuestros negociadores comunitarios tomar un acuerdo porque por muchos esfuerzos que se dediquen, que realmente deberíamos de estar ahora mismo enfocados en otras cuestiones, revolución digital, corrientes migratorias, la guerra comercial Estados Unidos-China, el impacto que va a tener las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de estar centrado en eso, tenemos que dedicar muchísimos recursos materiales, pero sobre todo humanos, a estar centrados en un problema que, que sabemos que es perdedor, no es win-win, sino los. Esto es para mí lo más significativo. Y no solamente el reparto de las cuotas pesqueras, sino también incluso la configuración de los presupuestos del año próximo. ¿Cómo configuras unos presupuestos europeos, unos fondos europeos, cómo los gestionas sin saber quiénes van a estar, quiénes van a participar y cómo se van a repartir? De hecho, el primer gesto ha sido no proponer comisario, ¿no? Es decir, el primer gesto por parte del gobierno británico ha sido yo no propongo comisario porque yo no quiero... Pero participa en las elecciones. Pero es que solo participó en las elecciones, claro. pero ahora no propone comisario, lo que quiere decir que el gobierno británico está dando por hecho que no va a participar en las instituciones europeas. Vale, ¿será el 31 de octubre o será el 31 de enero? Es que ya el máximo de confusión sería que participase. Pero en cualquier caso, yo quiero llevar una reflexión. Este señor, este primer ministro, no es un desconocido de los asuntos exteriores, fue ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido. O sea, sabe perfectamente cómo funcionan las instituciones europeas. Sabe perfectamente que aparte de tener un problema con Irlanda, va a tener un serio problema con Escocia. De un referéndum para la salida de Escocia del Reino Unido. Y no importa. ¿Por qué? Porque entiendo, si puedo meterme en su cabeza, que él está planificando sus elecciones. Lo ha intentado, no le han permitido, dimite el presidente, dos ministros, uno de ellos su hermano, efectivamente hace una purga de 21 altos cargos del partido y no le importa nada. Por tanto, esa es la persona o ese es el gobierno con el cual Europa se tiene que sentar a negociar en estos 3 meses, algo que no ha hecho en 2 años, con una Theresa May bastante más moderada y bastante más proactiva.
Parece difícil. Con un equipo nuevo en la La comisión. indestructible Claro. la llamaban, que no se no Claro. conseguían que se... Bueno, pues fue destructible. maneras. Fue destructible. Sí, yo Bueno, creo que- vais, Carliños, déjame un segundito nada más, porque vamos a hacer una pausa para publicidad y enseguida volvemos. Seguimos hablando de todo esto y quiero que veamos la perspectiva opuesta. Si esto también puede suponer una oportunidad para, por ejemplo, de cara a la renegociación de las cuotas de pesca. Oye, bueno, pues el Reino Unido tenía un buen mordisco dentro de esas cuotas de pesca que ahora también quedará a disposición de los miembros de la Unión Europea. Bueno, podemos intentar entrar ahí. Vamos enseguida con todo esto en unos minutos aquí en Televigo.